Dice así, vamos a dar lectura. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Padre, llegamos, Señor, en este tiempo tan especial para nuestras vidas, en este tiempo de la reunión, Señor, sabiendo que venimos a recibir, Señor, tu palabra, sabiendo, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Te pedimos encarecidamente por nuestros corazones, por nuestras vidas, entendiendo, Señor, que es tu palabra aquella que nos guía, que nos exhorta, que nos anima, Señor. Te rogamos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahí tomamos asiento. Hace un tiempo atrás había visto, hay una serie de imágenes interesantes en las redes sociales acerca de diferentes personas, ¿no? Había diferentes personas, cada una de ellas de diferentes generaciones, cada una de ellas diferentes edades. Había un niño alrededor de aproximadamente 10 años, un adolescente aproximadamente 15, 16 años, un hombre adulto, ¿sí? Con familia, y también un hombre anciano, grande ya. Ahora, en la imagen era bastante interesante porque cada uno de ellos se miraba unos a otros, anhelando y ansiando tener la vida que tenía el otro. El niño ahí, con tantos límites que le ponían los padres, miraba al adolescente que podía salir a jugar a la pelota, tenía más tiempo para jugar a la PlayStation, incluso le daban permisos constantemente los padres. El niño decía, bueno, ¿cómo quisiera tener la vida que tiene él? El adolescente se miraba viendo que los padres constantemente lo atormentaban con retos, con castigos. Miraba la vida del adulto y decía, ¿cómo quisiera ser una persona independiente, irme de mi casa y que ya mis padres no me reten más? Ahora, el adulto miraba al hombre anciano, que era jubilado, ya no trabajaba, y decía, ¿cómo quisiera tener la vida que tiene este hombre? Ya no tiene preocupaciones, tiene tiempo para disfrutar para él. ¿Cómo quisiera y anhelo tener ese poquito de tiempo que quizás hoy no lo tengo? Ahora el hombre anciano, después de haber pasado tanto tiempo, ¿no? Habiendo recorrido toda su vida, mira al niño y dice, ¿cómo quisiera volver a tener la misma edad que tiene ese niño? ¿Cómo quisiera y desearía volver a ese tiempo en el cual estaba y poder quizás tomar decisiones diferentes? Ahora no sé si han notado, pero cada uno de ellos deseaba tener la vida del otro. Cada una de estas personas anhelaba y deseaba tener algo que tenía esa persona. Ahora, frente a esto, leía una hermosa frase de Leonardo Boff que dice, todo niño quiere ser rey, todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser un dios, pero solo Dios quiso ser un niño. Ahora, lo que me llamó la atención de esta frase es que no solamente habla de forma específica en cuanto al nacimiento de Cristo, sino también acerca de la humildad y la humillación, como leíamos recién ahí en Filipenses. Ahora, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, como acá lo relata el apóstol Pablo, tiene implicaciones históricas, tiene implicaciones doctrinales, pero por sobre todo tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque conforme íbamos leyendo el pasaje, nos dábamos cuenta de que todo el camino recorrido apuntaba solamente a una palabra, humildad, a la humillación. Claro, ahí el apóstol Pablo, cuando comienza a describir acerca de este proceso, esta escalera en descenso que establece para Cristo, conforme avanza, habla acerca no solamente de obediencia, sino también acerca de humillación y de la humildad que ha tenido. Ahora, imaginemos por un momento a este Dios creador del universo, Rey de Reyes, Todopoderoso. Este Dios
Rey del universo, que haya pasado por la humillación de tener que pasar 9 meses ahí dentro de la panza de la madre, tener que salir y nacer como cualquier mortal. Ahora, no solamente eso, sino la humillación también de tener que nacer, ahí como dice Lucas capítulo 2, que aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. ¿Por qué razón? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense que la historia, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue no solamente de humildad, sino de humillación tras humillación, como dice el texto, hasta llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, pero por sobre todas las cosas, esta idea de la encarnación de Cristo, del nacimiento de Cristo, nos enseña algo sumamente extraordinario. Que nosotros, y también nos recuerda algo, ¿no? Que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Era necesario que este Dios eterno tome cartas en el asunto para poder salvarnos. Ahora, contrariamente a este ejemplo, observamos en la historia de la humanidad que ha habido grandes imperios, reyes, personas con mucho poder, que lo único que les ha interesado es que los demás se sometan a su imperio. Conquistas tras conquistas, guerras, imperios. Claro, gobernaba y se enseñoreaba de otros aquellos que eran más poderosos. Ahora, contrariamente a este ejemplo, como decimos, el Rey de Reyes, Creador Todopoderoso, el Dios Eterno se hizo hombre y vino a enseñarnos un camino completamente antagonista a este. El más grande es aquel que se humilla, el más grande es aquel que posee humildad. Ahora, cuando vamos ahí al texto de Filipenses, nos damos cuenta de que si bien hemos leído la parte del ejemplo de Cristo, también encontramos un llamado y una definición. El versículo 1 dice ahí el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. ¿De qué forma? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y una vez que él establece este llamado, el llamado a la unidad, también da la solución o la respuesta o el camino por el cual la iglesia va a mantenerse unida. La iglesia va a lograr mantenerse unida una vez que haya humildad. Una vez que cumplamos acá con este llamado que dice, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. ¿De qué forma? Cuando se estimen cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y una vez que establece este llamado, el apóstol Pablo entra directamente con un ejemplo tangible, con un ejemplo vívido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está haciendo acá el apóstol Pablo con claridad es no solamente hablar acerca de la cualidad que debe marcar a la iglesia, unidad, y el cristiano, humildad, sino también establece el ejemplo claro para que nosotros podamos vivir conforme ahí, seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, el apóstol no solamente está lanzando este llamado a imitar el ejemplo de Cristo, sino que también va, conforme avancemos en el relato, nos vamos a dar cuenta de que el punto central en el cual él se basa es la actitud que tuvo Dios frente a la necesidad humana. Es decir, que cuando leamos ahí el versículo 5, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, está hablando con claridad acerca de una actitud que tuvo Cristo, una actitud que tuvo Dios. Hacerse hombre porque los hombres tenían una necesidad. Ahora, otras versiones en cuanto al versículo 5 dicen, tened continuamente en vosotros o en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo. Haya pues en vosotros esta manera de pensar, haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Ahora, ¿por qué decimos actitud?
Porque no solamente habla de una forma de pensar, de un pensamiento, sino que también la idea de esta palabra, haya pues en vosotros este sentir, también conlleva la idea de actitud. Es decir, que Cristo, la actitud que tuvo Cristo antes de hacerse hombre, antes de venir y nacer y vivir su vida como cualquier mortal, fue que Él tuvo una actitud que le permitió abrazar la misión que Dios le había encomendado antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo también en este versículo habla de un estilo de vida, habla incluso acerca de perseverar en esta idea, no solamente de un momento, no solamente de un periodo de nuestras vidas, sino que nuestro estilo de vida sea conforme a este pensamiento, en humildad, estimando siempre a los demás como superiores a uno mismo, no mirando siempre por lo propio, sino también por lo de los otros. Ahora, lo que nos enseña acá el versículo 5, y conforme avancemos en el relato, es que Dios atesora la humildad y la obediencia a tal punto que Él mismo actuó conforme a ella. Ahora, notamos algo en el relato. Del versículo 6 en adelante, notamos que hay una escalera de descenso, ¿no? Ahí no sé si pudieron notar que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, incluso estando en esa condición de hombre, dice el texto, que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, observemos algo acá, en esta humillación de Cristo. De ser un Dios, ¿no? De ser Dios todopoderoso, a ser un bebé necesitando de otros, a tener que haber nacido, a tener que haber pasado por todo ese proceso. Ahora, después hablando acerca de que este hombre, conforme fue creciendo, tuvo que también ser obediente, hablando acerca de una obediencia a Dios en su misión de salvar a otros. Pero finalmente habla acerca de que este hombre obediente tuvo que pasar a humillarse hasta la muerte más terrible de todas, la crucifixión. Ahora quisiera que me acompañen a poder leer y a poder observar con detenimiento en nuestros versículos 6 y 7, nuestro primer punto. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice el texto, acá el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo. Primero observamos a este Dios eterno que se hizo hombre. No se aferró a lo suyo, versículo 6, y versículo 7, se despojó a sí mismo. Ahora, el texto habla de forma clara, ¿no? Diciendo acá acerca de la forma esta de Dios. Con claridad observamos que habla acerca de la preexistencia, es decir, Cristo existiendo antes de nacer. Ahora, el Evangelio de Juan arroja luz a esta idea, diciendo en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice el texto, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14 dice, y aquel Verbo que existía antes de la fundación del mundo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que podríamos afirmar es que Cristo existía antes de su nacimiento en Belén. Ahora, cuando hablamos de esta palabrita forma, o forma de Dios, que existía en forma de Dios, no tiene la idea de que Cristo era semejante a Dios, sino de que se refiere a la deidad de Cristo, a la parte interna de Cristo. No es simplemente una manifestación de Dios, Él, Cristo, es Dios. Ahora, un autor dice que él no consideró la manifestación exterior de su divinidad o su deidad como un tesoro que debía retener. Al hacerse hombre, él se despojó a sí mismo de la apariencia externa de la deidad. Ahora, el doctor Rairi, ahí en sus notas de su Biblia de estudio, parafrasea este versículo que me llamó muchísimo la atención y quisiera poder compartirlo con ustedes. Dice,
quien aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Lo vuelvo a leer. Quien aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Ahora, cuando leía este versículo que está parafraseado, confrontó mi corazón porque con cuánta frecuencia mi vida, incluso quizás muchos de ustedes, han hecho algo bien, han hecho quizás algo bueno y se han jactado de ello y han buscado la manera de explotar eso para su propia conveniencia, para su propio beneficio. Ahora, lo que me llama la atención es que nuestro Dios no actuó de esa manera. Nuestro Señor no solamente vivió una vida conforme sino que a la humildad y a la obediencia, sino que este Dios eterno que se hizo hombre vivió una vida que no explotó para su propia conveniencia, sino que vivió en humildad, vivió en obediencia, vivió en humillación. Ahora, el Señor Jesucristo, según este versículo, conservó y manifestó esa divinidad durante los años que vivió en la tierra. Sus nombres, sus atributos, su relación y comunión con el Padre y el Espíritu Santo, sus obras, sus milagros, sus hechos, manifiestan y prueban que Él es Dios. Pero no solamente quiero hablar acerca de esta naturaleza divina que tenía Cristo, sino que también quiero mencionar el versículo siguiente, como lo dice, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice el texto, se despojó a sí mismo. Y quiero remarcar una palabra acá, en este primer punto. Renuncia. Nuestro Señor renunció. Ahora, en esta condición divina que Él tenía que renunciar, Él tenía que despojarse a sí mismo. ¿Y saben por qué me llama la atención este versículo? Porque dice, Él se despojó a sí mismo. Habla de un autodespojo. No significa que alguien obligó a Cristo a renunciar o a despojarse de esos beneficios de la deidad, sino que Él mismo se autodespojó. Incluso podríamos mencionar que esta acción de Cristo fue autoimpuesta. Tampoco nadie lo obligó a venir a este mundo, sacrificarse por otros y morir por otros. Ahora, cuando hablamos de esta idea de se despojó a sí mismo, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que Él no dejó los atributos que lo caracterizaban como Dios. Él estando acá, incluso en los evangelios, observamos cómo nuestro Señor ha manifestado y ha vivido y ha incluso dado uso de los atributos que lo caracterizan como Dios. Amor, santidad, justicia, omnipotencia, omnipresencia, fidelidad, inmutabilidad. Ahora, pero la cuestión, dice un autor, es ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? ¿De qué se despojó a sí mismo? Ciertamente, no de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación, dice. Aún en su muerte, Él tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte Él venciera a la muerte. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, para cerrar nuestro primer punto, mencionamos lo mismo que el comienzo. La actitud divina o la actitud que tuvo Dios el Padre frente a la necesidad humana fue de enviar a su Hijo para salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Un Cristo que existiendo en la forma de Dios, renunció de forma voluntaria a todos los beneficios que podía tener, pero que en ningún momento dejó de ser Dios. Ahí el versículo continúa, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro segundo punto podríamos
mencionar que es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, que obedeció a este Dios eterno. La primera palabra que habíamos recordado y que habíamos mencionado era renuncia. La segunda palabra es que Cristo no solamente se caracterizó por renunciar, sino que también se caracterizó por obedecer. Él obedeció. Su obediencia al Padre lo caracterizó desde antes de la fundación del mundo, porque incluso recordamos ahí al apóstol Pedro cuando escribe su epístola diciendo que Él fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora fíjense cómo comienza ahí el versículo 7, a la mitad del versículo 7, cuando dice tomando forma de siervo. La idea acá está hablando no acerca de alguien que viene a servir, porque obviamente sabemos que Cristo vino a servir, sino que también tiene la idea de un esclavo, de siervo, de doulos, alguien que obviamente sirve y obedece de forma voluntaria por amor a su amo y Señor. Eso es lo que hizo Cristo. Él no solamente tomó la forma de siervo y también se hizo hombre, sino que cuando leemos el texto nos damos cuenta de que Él era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Incluso cuando observamos acá el versículo, nos damos cuenta de que Él no se despojó de su deidad, sino que se despojó de su gloria, se despojó de sus privilegios y beneficios celestiales. Ahora, el texto dice acá algo sumamente interesante, porque habla acerca de una expresión, dice semejante, hecho semejante a los hombres, que es completamente diferente, idéntico a los hombres. En un libro de teología, hacen una distinción completamente en cuanto a esta idea de semejante. Indica dos cosas. Primero, que Cristo en realidad era como los hombres, pero número dos, que Cristo era diferente a los hombres, diferente en el sentido de que Él no poseía pecado. Era una persona que no poseía pecado alguno. Ahora, Jesús tenía la condición de hombre en lo que se refiere siempre a lo externo, simplemente a la idea de sus acciones, su vestimenta, sus limitaciones, las pruebas que conllevan a la humanidad. Por eso observamos con frecuencia en los evangelios que Él tuvo sed, que Él se cansó, incluso ahí en la prueba y en la tentación en el desierto. Pero quisiera volver quizás un poquito atrás y mencionar de nuevo en cuanto a esta idea del siervo de Jehová. Cuando acá dice el texto que Él tomó forma de siervo, no tiene la idea de que Él actuó como un siervo, sino que Él tomó forma de siervo. No lo hizo como un actor que representa un papel, sino que Él vivió como tal. En esta naturaleza humana, Él realmente se hizo un siervo, se hizo un esclavo, el siervo de Jehová, ahí como lo cita Isaías 53. Un autor dice que el texto no dice que Él cambió la forma de Dios por la forma de un siervo. Él tomó la forma de siervo, pero sin perder la forma de Dios. Y esto, queridos hermanos, es precisamente lo que hace posible y perfecta nuestra salvación. Ahora, la actitud que tuvo Cristo no es solamente de renuncia, sino también de obediencia. Ahora, la actitud divina frente a la necesidad humana es que Cristo tuvo que obedecer y obedeció por amor al Padre. No solamente en venir al mundo y hacerse hombre, sino también en morir en la cruz por cada uno de nosotros, que estábamos muertos, perdidos en delitos y pecados. Ahora, no solamente hablamos de que este Dios se hizo hombre y que este Cristo, este Dios hecho hombre, también obedeció, sino que también el Hijo del Hombre, Cristo, se sacrificó por los hombres. Fíjense cómo dice el versículo 8. Y estando en esa condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablamos acerca de sacrificio. Ahora, si nuestro Dios, si nuestro Señor, si nuestro amo ha valorado y ha vivido conforme a la renuncia, a la obediencia y al sacrificio, ¿cuánto más nosotros?
Ahora, lo que me llama la atención de estos versículos es una cosa. ¿Con cuánta frecuencia nosotros hemos comenzado algo y lo hemos dejado a la mitad? Carreras, tareas. ¿Con cuánta frecuencia nosotros, en nuestro tiempo, a lo largo de nuestra vida, hemos decidido comenzar un emprendimiento o hemos comenzado un desafío y lo hemos cortado a la mitad y hemos dicho, bueno, lo dejamos por la mitad? Lo que nos enseña el ejemplo de Cristo es que nuestro Señor no solamente tomó cartas en el asunto para nuestro propio beneficio, para poder salvarnos, sino que Él completó la tarea que nuestro Padre Celestial le encomendó. Él finalizó lo que se propuso realizar. Él no dejó por la mitad esta tarea. Él fue hasta el final, incluso ahí en el Gólgota dijo, consumado es. La tarea había finalizado. Ahora, observamos con detenimiento el versículo 8 y vemos ahí un camino recorrido hasta la cruz. Hablamos no solamente que Él se humilló a sí mismo, sino que también Él continuó en esta humillación hasta la muerte, y después hablando hasta la muerte, aún hasta la muerte de cruz. Ahora lo que me llama la atención y confronta ahí mi corazón es que nuestro Señor se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él lo que hizo fue humillarse a Él mismo con el propósito de salvar a otros. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque muchas veces no toleramos nosotros, pecadores, humanos, no toleramos que nos humillen. No toleramos quizás en el trabajo que el puesto que anhelamos o deseamos no me lo den y se lo den a otro. No toleramos quizás que a otra persona le den un ascenso y a mí me dejen tal cual estaba. Algo que quizás anhelo en mi vida o que deseo en mi vida, no me lo den. Y en vez de eso, me den todo lo contrario y me humillen. Ahora, ¿no les ha pasado que incluso en la escuela, quizás algún compañero los ha molestado, los ha humillado, o incluso maestros, profesores en la universidad, un jefe en el trabajo? Y no toleramos y nos enojamos cuando una persona nos quiere humillar. Nuestro Señor nos enseña un camino completamente diferente. No nos tenemos que molestar cuando alguien quiere humillarnos, porque nuestro Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Isaías 53 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y conforme avanzamos en Isaías 53, el relato se convierte cada vez más oscuro. Y hay una parte ahí, en Isaías 53, donde dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es decir, que la voluntad del Padre fue el sufrimiento de Cristo desde antes de la fundación. Es decir, que desde el momento en que María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, Él estaba destinado a morir en la cruz, en el Gólgota. Un autor dice que la misma madera, de forma simbólica, ¿no?, que la misma madera con la cual fue hecha el pesebre también fue tallada y fue hecha la cruz de Cristo. Ahora, no solamente Él se humilló a sí mismo, sino que también Él fue obediente. Él fue obediente hasta el punto de someterse de forma voluntaria a la muerte, una muerte dolorosa. Fue obediente al plan divino de la redención, de la salvación. Fue obediente al propósito de su venida a esta tierra. Fue obediente al deseo del Padre de alcanzar y salvar a los perdidos, a vos y a mí. Su vida fue de obediencia, comenzando
desde su aceptación voluntaria de la encarnación y continuando durante todos los años que pasó en esta tierra. Pero el texto ahí finaliza hablando, fue obediente hasta la muerte, y aclara el apóstol Pablo, y muerte de cruz. Esta obediencia no conocía límites, aún hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte dolorosa, porque bien se ha dicho que aquel que muera esta muerte, moriría 1000 muertes. Una muerte también afrentosa. ¿Por qué decimos esto? Porque obligar al condenado a llevar su cruz, a hacerle salir para afuera de la puerta y allí ejecutarle por medio de una muerte era considerado algo como la de un esclavo. Y esto era ciertamente vergonzoso. Pero también, como dice Deuteronomio 21:23, una muerte maldita. Porque dice ahí el texto, maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que lo que observamos acá no es solamente un Cristo que se humilló, que tuvo humildad, que perseveró y persistió en esta humillación constante, sabiendo cuál era su destino, sino que también un autor dice que la única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. Y esta frase me encantó y la vuelvo a leer porque nos guía quizás hoy en día a la actualidad, en la cual todas las personas, mujeres, niños, docentes, trabajadores, reclaman y hacen marchas por sus derechos. Dice ahí que la única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. Esto nos enseña, queridos hermanos, a analizar cómo ha sido nuestro año, a analizar cómo hemos vivido en unidad en la iglesia y a seguir el ejemplo de Cristo. Porque la enseñanza que el apóstol Pablo nos está mostrando es no solamente que tenemos que vivir conforme a humildad, unidad, sino que el camino para poder vivir en humildad y en unidad unos con otros en la iglesia es cuando renunciamos, es cuando obedecemos, pero es también cuando sacrificamos. La actitud divina frente a la necesidad humana ha sido de sacrificio, un sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Ahora lo que nos enseña acá Filipenses capítulo 12, este nacimiento de Jesús, la encarnación de Cristo. Número 1, es que este Dios eterno vio la imposibilidad de los hombres intentando llegar a Él y tuvo que tomar cartas en el asunto para poder salvarnos. Pero número 2, que este Dios que se hizo hombre, en el momento en que Él se hace hombre, se le da un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, que no importa la situación que estemos pasando, Él se acercó a nosotros. No importa el momento, la situación, el sufrimiento, la dificultad, la prueba, sea pequeña o grande, no importa la magnitud que estemos viviendo. Nuestro Señor se hizo cercano a nosotros, vio nuestra necesidad, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Es un Dios cercano. Pero también que este Dios que se hizo hombre tenía el propósito, detrás de la encarnación, de salvar a otros. Muchas veces se ha creado una hipótesis en series, películas o incluso en charlas cotidianas. Y nos hemos preguntado, bueno, si hoy es mi último día de vida, ¿qué podría hacer? ¿En qué podría invertir mis últimos 24 horas del día? Si hoy voy al médico y me dice, mira, te queda un día de vida, aprovechalo porque no te queda más tiempo. Muchos de nosotros tendríamos quizás la idea de poder escribir un testamento, otros quizás podríamos recurrir a saludar a familiares, a despedirnos, a escribir cartas. Nuestro Señor sabía lo que tenía que hacer justo el día antes de morir. Él lavó los pies de sus discípulos.
Él sirvió a otros, Él se sacrificó por otros. Y ahí, en la última cena, pocas horas antes de ser sacrificado, nuestro Señor nos enseñó que si hoy va a ser nuestro último día de vida, no hay mejor manera de pasarlo que sacrificándonos unos por otros, que sirviéndonos unos a otros, que humillándonos unos a otros, pero también lavando los pies ahí de los nuestros, para guardar ahí la unidad de la iglesia. Como dice Filipenses capítulo 2, hay aspectos claves: renuncia, obediencia y sacrificio. Que este tiempo no sea solamente un tiempo en el cual podamos cerrar el año, sino también que sea un tiempo en el cual podamos examinar nuestras vidas a la luz de esta palabra y ver en qué nos hemos equivocado en nuestra propia vida y poder cambiar y corregir estos errores que hemos tenido. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta última reunión de este año. Gracias, Señor, porque observando, Señor, tu palabra,